Bueno, buenas. Bueno, vamos a hacer ahora la reseña de este gran libro que es la Sagrada Biblia. Es una de las Biblias más gruesas. Miren, vamos a ver, aquí dice Sagrada Biblia. Es una edición ecuménica Barça. Ok, bueno, vamos a ver. Aquí como viene, es de letra grande. Aquí viene, digamos, el índice, viene lo que es el Antiguo Testamento. Aquí viene lo que es el Pentateuco, que son 5 libros, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego vienen libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Reyes, Tercero y Cuarto de Reyes, Primero y Segundo de Paralipómenos, Esdras y Nehemías, Tobías, Judith, Esther y Primero y 2 de Macabeos. Y luego vienen los libros sapienciales. Viene Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico. Y luego vienen libros proféticos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Melaquías, un libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos. Y luego vienen los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el Nuevo Testamento. Y luego vienen ya los Hechos de los Apóstoles, carta a los Romanos, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Gálatas, carta a los Efesios, carta a los Filipenses, carta a los Colosenses, primera carta a los Tesalonicenses, segunda carta, primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, carta a Tito, carta a Filemón, carta a los Hebreos, carta del apóstol Santiago, primera carta del apóstol San Pedro, segunda carta del apóstol San Pedro, primera carta del apóstol San Juan, segunda carta del apóstol San Juan, tercera carta del apóstol San Juan, carta del apóstol San Judas y el Apocalipsis del apóstol San Juan. Bueno, este es el libro, queremos a ver si podemos leer algunos pasajes. Miren cómo viene. Aquí es para dedicarlo, para y de. Cómo viene. Y vamos a ver cuáles son los créditos de esta. Dice, con introducciones ecuménicas redactadas por el siguiente grupo editorial. Bueno, aquí hay un reverendo R.A.F. Mackenzie, reverendo Luis Alonso Sockels. Fíjense, el primero es consultor Pontificia Comisión para Estudios Bíblicos de Roma, el segundo es profesor de Teología Bíblica. Viene aquí Nicolás Pan Bratosiotis, profesor de Ciencias Bíblicas, Academia de Atenas, Samuel Sandemel, profesor de Biblia y de Literatura Helenística, J. Alberto Soguín, profesor de la Facultad Valdense de Teología de Roma, reverendo Stanley Marrow, profesor de Teología del Nuevo Testamento, padre Teodoro G. Silistanopoulos, profesor asistente de Nuevo Testamento, y Bruno Corsani, profesor de Nuevo Testamento. Fíjense. Estas es con introducciones de estas personas o de estos sacerdotes. Viene aquí la Sagrada Escritura
edición ecuménica, versión directa de los textos primitivos por Monseñor Dr. Juan Straubinger, Barça. Bueno, muy bien. Vamos a ver, aquí están tus créditos. Dice, para las introducciones ecuménicas a esta Biblia, imprime potest. Carlos M. Martini, rector pontificio Instituto Bíblico de Roma. Imprimatur Ettore Cunial, vicegerente vicario de Roma, 16 de julio de 1971. Muy bien, dice, para el texto bíblico, diccionario y secciones suplementarias, Nihil obstat, Cango, Dr. José González Brons, censor deputatus, y Miguel Darío Miranda, arzobispo primado de México, México DF, 2 de septiembre de 1967, por mandato de su exia re idemea cargo Dr. Luis Reynoso Sirio. Dice, texto bíblico reproducido de la versión de Monseñor Juan Straubinger por acuerdo con la editorial Desclés de Brouwer y Compañía, Buenos Aires, Argentina. Copris de 80, 75, 61 y 58. Ok. Bueno, viene aquí introducciones ecuménicas. Y aquí viene un prólogo. Muy bien. Vamos, un prólogo y luego viene introducciones al Pentateuco del Antiguo Testamento. Entonces aquí viene lo que es la católica, la ortodoxa, judía y protestante. Vienen las cuatro. Entonces nosotros leeríamos a lo mejor aquí la católica, ahorita vemos, son introducción, seguimos con la católica, que más o menos debe ser parecido, y la católica sigue católica, y viene introducción al Pentateuco, y aquí sigue introducción a los libros históricos. Aquí viene la católica, ortodoxa, judía y protestante. Viene católica, ortodoxa, judía y protestante. Sigue la introducción a los libros históricos. Muy bien. Introducción, seguimos con la introducción a los libros históricos. Y aquí seguimos. Y luego viene introducción a los libros sapienciales. Mire, cómo son ahora estos libros sapienciales. Igual. Vamos a leer algo de esto hoy para ver si podemos iniciar nuestra lectura bíblica de los libros sapienciales. Y luego sigue introducción a los libros proféticos también. Ahora siguen los libros proféticos. Católica, ortodoxa, judía, protestante. Lamentaciones. Daniel. Miren más. Introducciones proféticos. Jonás. Y luego ya viene introducciones al Nuevo Testamento. Mateo, viene Marcos, Lucas y Juan. Viene también en 3. Los Hechos de los Apóstoles. Es una introducción que a lo mejor vamos a ver la introducción. Bueno, vamos a ver el prólogo y vamos viendo. Introducción al Nuevo Testamento, los romanos, los corintios, todo.
Y sigue introducción al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, Filemón. Y aquí terminamos. Conclusión. Y aquí viene el índice general. Abreviatura de los libros de la Biblia, la Iglesia y la Biblia, indulgencias que se ganan leyendo la Biblia, oraciones para la lectura de la Biblia. Y luego viene Antiguo Testamento, está el Pentateuco, los 5 libros, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth. Libros históricos de los reyes, etc. Libros sapiensales, libros proféticos y Nuevo Testamento. Y termina con la primera carta a los Corintios y las cartas, etc. Y aquí está la abreviatura y aquí empieza. Los judíos en tiempos de Cristo. ¿Cuántos libros son inspirados? Y bueno, aquí así está. Bueno, pero aquí lo importante de esto es que vamos a ir viendo, leyendo juntos todo lo que podamos leer de la Biblia, ¿verdad? Libro de los Reyes, mientras aquí una separación, venga tu reino, trae una separación, unos listones de separación, ¿verdad? Trae pues fotografías, viene así, esto trae, miren, esta es una del Papa, Su Santidad Juan Pablo II, vida de María, la Anunciación de María, y pues está muy interesante. Y aquí ya vienen escenas de la vida de Jesús, ¿verdad? Miren, ¿no? Está muy... Cuando los ángeles... Todo esto lo vamos a ir viendo muy... Se van acompañando. Vemos que un libro maravilloso, una edición. Aquí vienen los Evangelios, San Lucas. Y terminamos, ¿qué creen los cientistas? Y vienen así, ¿verdad? Bueno, de funciones. Total, estos vienen así. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver cómo podemos iniciar. Vamos a ver qué nos dice el prólogo para darnos una idea de qué estamos hablando. Inducciones, prólogo. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice, la Biblia es una colección de escritos antiguos muy valiosos desde el punto de vista histórico, pero infinitamente más preciosos por su contenido religioso. Fíjense. La mayor parte del Antiguo Testamento fue recopilado, fíjense, a lo largo de los 1000 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. La otra parte, el Nuevo Testamento, fue escrita durante los 100 años después de su muerte. Todos los cristianos de hoy, al igual que sus antecesores en el pasado, veneran y guardan como un tesoro ambas partes del sagrado libro, pues para ellos ambas son la palabra divina que revela el amor del Padre Celestial hacia nosotros. ¿Sí? Dice, pero los judíos, fieles a su tradición ancestral, creen que sólo la primera parte, compuesta por la ley, los profetas y los escritos, está inspirada por la revelación divina. En esta edición ecuménica de la Biblia, 4 diferentes tradiciones religiosas están representadas en la introducción a los diferentes libros. 4 columnas paralelas corresponden
respectivamente, a la interpretación católica, ortodoxa, cristiana oriental, judía y protestante de la común herencia religiosa. O sea que aquí están las cuatro, digamos, tendencias. Dice, las cuatro columnas corresponden respectivamente a la interpretación católica, ortodoxa, judía y protestante. Dice, las instrucciones judías a los libros del Antiguo Testamento están basadas en las viejas tradiciones rabínicas que se encuentran en el Talmud. Las otras representan interpretaciones modernas de los miembros de 3 iglesias cristianas. Se debe observar aquí que la lista o canon de los libros del Antiguo Testamento no es la misma para todos. En la tercera división, los escritos, hay libros que son aceptados como canónicos por los católicos y los ortodoxos, pero no para los judíos y protestantes. El origen de este rechazo se remonta al primer siglo después de Cristo, cuando se estableció el canon judío. En aquel entonces, este canon abarcaba solo los escritos de hebreo o parcialmente en arameo, considerados anteriores a la época de Esdras, siglo IV a.C. 3 siglos antes, los judíos en Egipto habían traducido sus sagradas escrituras al griego, pero esta colección griega, llamada la versión de los 70, incluye 7 libros y algunas secciones de otros libros, las cuales fueron rechazadas más tarde por los rabinos en Palestina. Por lo tanto, los judíos y los protestantes los llamaban deuterocanónicos, es decir, pertenecientes al segundo canon, el griego. Estos libros extras son Tobías, Judith, Ben Sira, Eclesiástica, la sabiduría de Salomón, Baruch y primero y segundo de Macabeos. Las secciones extras están en Daniel, parte del capítulo 3 y capítulos 13 y 14, y en Esther. Los primeros cristianos usaban la traducción griega del Antiguo Testamento. Los católicos y los ortodoxos siguen esta tradición y por tanto aceptan estos libros extras como parte de la escritura inspirada. En el Nuevo Testamento, la lista de los libros es la misma para católicos, protestantes y ortodoxos. En cambio, los judíos no consideran al Nuevo Testamento como escritura. Bueno, y así hay algunas diferencias. Dice, por ejemplo, que los cristianos usan los nombres de Antiguo y Nuevo Testamento para distinguir 2 etapas en la relación establecida por Dios entre él y la raza. Bueno, y aquí van algunos, tienen sus diferencias. Es lo que nos dicen aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que es introducción al Pentateuco, pero en la versión católica, ¿verdad? Que dice, viene el libro de Luis Alonso Escogel, profesor de teología bíblica. Bueno, dice, por ejemplo, dice Pentateuco, o sea, penta significa libros, significa 5, por eso se llama Pentateuco, dice, es la colección de 5 libros, aquí vienen los nombres de los 5,
el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, que vamos a ver aquí, digamos, primeramente la introducción a estos libros y lo vamos a empezar a leer, por ejemplo, el libro primero que es el Génesis. ¿Ok? Bueno, dice, los hebreos lo llaman Torá, que significa ley o colección de instrucciones. La tradición antigua atribuye este complejo a Moisés. Hace cosa de un siglo, los investigadores descubrieron que estos 5 libros, la combinación de 4 hilos narrativos de diversas épocas que denominaron narrador yavista, narrador eloísta y Deuteronomio y autor sacerdotal. Más tarde se vio que estos libros narrativos recogen tradiciones antiguas y materiales diversos, leyendas, sagas, épica y lírica, símbolos de fe, bendiciones, oráculos, etc. Por su tema, el Pentateuco termina a las puertas de la tierra prometida, como la vida de Moisés. Por su elaboración es obra de generaciones a lo largo de varios siglos. Entonces, empezamos con el Génesis. Dice, el Génesis es el libro de los orígenes, origen del universo y del hombre, origen del pecado, de la cultura, de las razas y pueblos, de las lenguas, origen del pueblo escogido por sus patriarcas. A principio todo es bueno, como Dios lo ha hecho. Por la rebeldía del hombre penetra el mal, la muerte, la discordia y el fratricidio, la venganza desmedida, la depravación que desata el diluvio, la arrogancia que confunde las lenguas. Dios comienza una nueva acción en un punto de la historia, con Abraham, y bajo la acción de Dios, la historia, antes pecado creciente, se hace ahora salvación ascendente. Crece y se ramifica la vida de los patriarcas. Se evita el fratricidio, se recompone la familia y termina el libro con la declaración de José: vosotros buscabais el mal, pero Dios buscaba el bien, la vida. Gen 50:20. Los primeros capítulos han provocado muchas polémicas a lo largo de los siglos, en buena parte polémicas inútiles, nacidas de leerlos con falsa perspectiva. Hoy ya no los tomamos como historia puntual. La creación del mundo es un cuadro artificioso y errático, organizado numéricamente y dominado por la palabra. El pecado en el paraíso está contado según el esquema conocido por la historia de Israel y transportado a un escenario parcialmente inspirado en concepciones y expresiones mitológicas. Los orígenes de la cultura, capítulo 4, reflejan aspectos del neolítico. El diluvio parece recoger el recuerdo de una colosal catástrofe transmitida en poemas sumerios y babilonios. La historia de la Torre de Babilonia polemiza contra una ciudad hostil y un culto espectacular. Vamos a ver. Dice, la historia de Abraham es el centro del libro, elección y bendición a las que responden fe y esperanza. Páginas simples y profundas cuya cumbre narrativa
es el sacrificio de Isaac. El ciclo de Isaac es breve y de enlace. Destaca en él la historia de Rebeca. El ciclo de Jacobo, identificado con Israel, tiene más extensión y relieve, por tratarse del antepasado de los israelitas. La historia de José tiene perfil distinto, más amplio y mejor construida, con hábiles duplicaciones que retrasan el desenlace y producen contrastes. El protagonista es una figura ideal y ejemplar. La intervención de Dios es discreta, se diría de segundo plano. Bueno, entonces esto es como quien dice la introducción del primer libro, que es el Génesis. Ahora vamos a leer algo del Génesis antes de... Aquí ya vamos a leer algo del Génesis. Aquí viene el Génesis. Miren lo que es el Antiguo Testamento y aquí es el Génesis. Bueno, vamos a ver. Dice Génesis: desde la creación del mundo hasta el diluvio. Dice, el Génesis es desde que el mundo se creó hasta el diluvio, o sea, cuando supuestamente el mundo fue destruido. Dice, creación del cielo y de la tierra. Dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra. 2. La tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. 3. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. 4. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y los 5, bueno, están numeradas, 5, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y hubo tarde y hubo mañana, primer día. Después dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas que estaban bajo el firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Y dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que quedan bajo el cielo, y aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que estaba bien. Después dijo Dios, brote la tierra hierba verde, plantas que den semilla, árboles frutales que produzcan fruto según su especie, y cuya semilla esté en ellos sobre la tierra. Y así fue. Brotó pues la tierra hierba verde, plantas que tenían en sí semilla según su especie, y árboles que producían frutos y cuya semilla se hallaba en ellos según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Luego dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento del cielo, que separen el día de la noche, y sirvan de señales, y marquen las estaciones, días y años. Sirvan también de lumbreras el firmamento del cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo pues Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para presidir el día y la lumbrera menor para presidir a la noche, y las estrellas. Púsolas Dios en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Después Dios dijo, pululen las aguas multitud de seres vivientes, y vuelen aves sobre la tierra debajo del firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todos los seres vivientes que
marchan arrastrándose, de los cuales hierven las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que estaba bien, y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas de los mares, y multiplíquense las aves sobre la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, animales domésticos, reptiles y bestias salvajes, según su especie. Y así fue. Hizo pues Dios las bestias salvajes según su especie, y los animales domésticos según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie, y vio Dios que estaba bien. Y luego ya ven la creación del hombre. Así después Dios dijo: hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, y las aves del cielo, sobre las bestias domésticas, y sobre toda la tierra, y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Bien, entonces aquí ya hubo. Y luego dice que los bendijo Dios y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre todo los animales que se mueven sobre la tierra. Y después dijo Dios: he aquí que yo os doy toda planta portadora de semilla sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol con semilla, para que os sirvan de alimento. Y a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene en sí aliento de vida, les doy para alimento toda hierba verde. Y así fue. Vio Dios todo cuanto había hecho, y aquí que estaba muy bien, y hubo tarde y hubo mañana, día sexto. Y luego, ¿qué pasó? Bueno, vamos al número 2, dice: Dios santifica el sábado. Fueron pues acabados el cielo y la tierra con todos el ornato de ellos. El día séptimo terminó Dios la obra que había hecho, y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó Dios de toda su obra que en la creación había realizado. Y luego aquí viene el paraíso. Dice: esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra, el día en que Yahvé Dios creó la tierra y el cielo. No había aún en la tierra arbusto campestre alguno, y ninguna planta del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase el suelo, pero brotaba una fuente de la tierra que regaba toda la superficie de la tierra. Y formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra, e insufló, dice, en sus narices aliento de vida, de modo que el hombre vino a ser alma viviente. Y plantó Yahvé Dios un jardín en Edel, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles de hermoso aspecto y de frutos buenos para comer, y en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde ahí se dividía y se formaban de él 4 brazos. El nombre del primero es Fisón, el cual rodea toda la tierra. De Havilá, donde está el oro de aquella tierra es fino.
Ahí también se encuentra el bedelio y la piedra de ónice. El nombre del segundo río es Gihón, que circunda toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris, el cual corre al oriente de Asur. El cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo llevó al jardín de Edén para que lo labrara y lo cuidase. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieras de él, morirás sin remedio. Ya estaban advertidos, o está advertido, pero esa advertencia llegó, por aquí viene la creación de la mujer. A lo mejor la mujer no se dio cuenta. Dice: entonces dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda semejante a él. Formados pues de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, los hizo Yahvé Dios desfilar ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que el nombre de todos los seres vivientes fuese aquel que les pusiera el hombre. Así pues, el hombre puso nombres a todos los animales domésticos y a las aves del cielo y a todas las bestias del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda semejante a él. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas y cerró con carne el lugar de la misma. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la condujo ante el hombre. Y dijo el hombre: esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, mas no se avergonzaban. Bueno, ahora viene la tentación. Dice: la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios ha mandado no comáis de ningún árbol del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis, pues bien sabe Dios que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comida y una delicia para los ojos, y que el árbol era apetecible para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió también. Efectivamente, se les abrieron entre ambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo cual cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí viene el castigo del pecado y promesa del Redentor. Cuando oyeron el rumor de Yahvé Dios que se paseaba en el jardín al tiempo de la brisa del día, Adán y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: oí tu paso por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo.
por eso me escondí. Mas él dijo: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del cual te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo luego Yahvé Dios a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y contestó la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo Yahvé Dios a la serpiente: por haber hecho esto serás maldita como ninguna otra bestia, doméstica o salvaje. Sobre tu vientre caminarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza, y tú le aplastarás el calcañar. Después dijo a la mujer: multiplicaré tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás hijos a luz. Te sentirás atraída por tu marido, pero él te dominará. Adán le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, será maldita la tierra por tu causa. Con doloroso trabajo te alimentarás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. Aquí fue cuando ya vino la maldición de Dios. Viene ya ahora el destierro del paraíso. Adán puso a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. E hizo Yahvé Dios para Adán y su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Yahvé Dios: he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, no vaya a extender su mano para que tome todavía del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Después Yahvé Dios lo expulsó del jardín de el Edén, para que labrase la tierra de donde había sido tomado, y habiendo expulsado a Adán, puso delante del jardín de Edén querubines y la fulgurante espada que se agitaba, a fin de guardar el camino del árbol de la vida. ¿Okay? Bueno, estamos en el Génesis, y ahora viene ya lo que es el sacrificio de Caín y Abel, número 4. Dice: conoció Adán a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Otra vez dio a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasado algún tiempo, presentó Caín a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra, y también Abel ofreció de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín y su ofrenda, por lo cual se irritó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y entonces dijo Yahvé a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué ha decaído tu semblante? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, está acechando a la puerta el pecado que desea dominarte, pero tú debes dominarle a él. Dijo después Caín a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató.
Entonces aquí viene ya lo que es castigo de Caín. Preguntó Yahvé a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y dijo Yahvé: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Por eso andarás maldito lejos de esta tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, ella no te dará más su fruto, fugitivo y errante vivirás sobre la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. He aquí que hoy me echas de esta tierra, y he de esconderme de tu presencia. Andaré fugitivo y errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondióle Yahvé: pues por eso cualquiera que matare a Caín lo pagará 7 veces. Y puso Yahvé una señal a Caín, para que no lo matara quien lo hallase. Salió entonces Caín de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nod, al oriente de Edén. Y luego aquí ya viene entonces, digamos, la descendencia de Caín. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificando por entonces una ciudad, le dio el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael. Meujael engendró a Metusalén, y Metusalén engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una era Adá, y el nombre de la otra Sillá. Adá dio a luz a Jabal, el cual vino a ser padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano era Jubal, el cual vino a ser padre de todos los que tocan la cítara y la flauta. También Sillá dio a luz a Tubal-Caín, forjador de toda herramienta de cobre y hierro. Hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres: Adá y Sillá, escuchad mi voz. Mujeres de Lamec, oí mi palabra. Yo maté a un hombre que me hirió, y a un joven por una contusión que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 70 veces 7. Bueno, y así sigue el linaje de Set, ¿verdad? Y luego pues aquí vamos a dejarle, los que queramos leer la Biblia, vamos a continuar después, vamos a ir con el diluvio, ¿verdad? Pero pues es muy interesante lo que es este libro de la Biblia, que pues es algo que tenemos que ir leyendo poco a poco. ¿Ok? Bueno, aquí concluimos nuestra lectura, estamos con el primer libro de los 5 que hay, ¿verdad? Vamos a poner aquí una marca y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.